A continuación voy a presentar al doctor Ignacio Aymerich Ojea. Él es investigador del Instituto de Gobernanza Democrática y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Jaime I. Ha impartido docencia en posgrados de las universidades de Rosario y Kennedy de Argentina, Carlos III y Jaime I de España, San Carlos de Guatemala, Internacional de Andalucía, Gabriel José Moreno de Bolivia, Centroamericana de Nicaragua, Alcalá de Henares, Autónoma de Occidente en Colombia y del País Vasco. Las líneas de investigación de que se ocupa son la sociología de los derechos humanos, la filosofía política de los modelos de justicia y los análisis de efectividad del derecho. Ha realizado estancias de investigación en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, American University de Washington, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Christian Michelsen Institute de Bergen, Noruega, European University Academy de Fiesole, Florencia, y la London School of Economics. Entre sus publicaciones se encuentran Sociología de los Derechos Humanos, Lecciones de Derecho Comparado, La Libertad Subjetiva de Hegel y Adorno, La Integración de Normas, Principios y Estadísticas en la Argumentación Jurídica, Síntesis de Teoría del Derecho, Global Risk and People's Sovereignties, Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo, o Los Derechos Humanos en las Políticas Públicas Europeas, entre otros. Ha sido consultor en materia de indicadores de derechos humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y es Fellow del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y Research Fellow de la Osaka University de Japón. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que agradecer la invitación a la Comisión de Derechos Humanos, es la mínima cortesía, pero yo quiero hacer insistencia en este agradecimiento porque, y se lo dije cuando me llegó la invitación, durante mucho tiempo la posibilidad de compartir con colegas estos intereses en indicadores de derechos humanos era con colegas del mundo anglosajón o países nórdicos europeos y poco más. Y poder encontrar una comunidad de investigadores en indicadores de derechos humanos de habla hispana con el nivel que tiene, para mí es un motivo de regocijo que le debo a la comisión, porque de no haber venido aquí no habría tenido esta ocasión. Así que espero que la masa crítica que adquiere, ¿no?, la investigación en este campo a partir de los conocimientos mutuos, ¿no?, de lo que cada uno hacemos, se consolide gracias a eventos como estos y que no se diluya, ¿no? Así que muchas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer al público su asistencia después de las horas que ya llevamos y sé que mantener la atención es trabajoso ya a estas horas, entonces se lo agradezco especialmente. Y tercero, quiero hacer una observación práctica, ¿no? Yo normalmente, hace algún tiempo dejé de utilizar presentaciones PowerPoint y así, salvo que fuese absolutamente imprescindible porque hay gráficos que llevan más tiempo explicar de palabra que verlos en una simple imagen o algo así. Entonces, en muchas ocasiones es difícil que alguien pueda estar atendiendo a una exposición oral y al mismo tiempo leer un texto largo, con lo cual, salvo que se trate de gráficos o tablas estadísticas, creo que puede más desviar la atención que no centrarla. La organización me lo ha pedido, entonces hay una pequeña presentación con 4 diapositivas muy elementales y por cuestiones que explicaré cuando vayan avanzando, pero como presentación es la unidad mínima posible por este criterio. No digo que deba hacerlo así todo el mundo, pero es la conclusión a la que he ido yo llegando con el tiempo. Bien, yo en este campo creo que me toca un papel un poco con Claudia, porque he hablado con ella antes y coincido en muchos puntos con la presentación que ha hecho Claudia Espinosa. Creo que me toca un poco papel de revisión de en qué dirección estamos yendo. Y en ese sentido, antes es necesario hacer una breve
recapitulación de dónde venimos, porque solo así es posible entender en qué dirección queremos avanzar. Y en ese sentido, si me lo permiten, en la introducción voy a comenzar un poco volviendo la vista atrás. ¿Puede pasar ya, por favor, la primera? Esta cita del juez Holmes la traigo ahí por escrito, la he puesto en una diapositiva para que se vea la fecha más que nada, ¿no? Dice, para el estudio racional del derecho, el buscador de antigüedades puede ser el hombre del presente, pero el hombre del futuro es el perito en estadística y el experto en economía. Esta afirmación hecha en 1870 no se ha cumplido. Mi experiencia es que las facultades de Derecho se interesan cero por la estadística y es muy difícil que se utilice metodología estadística en el análisis de los derechos. Por eso, al menos en mi experiencia, quienes nos ocupamos en indicadores de derechos humanos, en las facultades de Derecho tenemos poca cabida, ¿no? Yo soy profesor en una facultad de Derecho, pero así es. Bien, es algo excesiva la afirmación de Holmes. Yo no creo que la ciencia jurídica se vaya a reducir a estadística y economía, evidentemente, ¿no? Pero sí destacar el papel. Bien, la segunda, siguiente diapositiva, por favor, es una cita de uno de los autores que yo considero de más autoridad en este terreno. Murió hace un par de años, se llamaba Richard Claude, y en un libro, Human Rights and Statistics, decía: el estudio de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, la guerra y los abusos sobre los derechos todavía está falto de teorías. Pero la necesidad de aplicación de la destreza a la medición, aunque no esté guiada por una teoría general, se está volviendo crecientemente evidente para quienes tienen capacidad de contribuir de forma útil y práctica a la solución de los problemas de las políticas públicas relativas a los derechos humanos internacionales. La búsqueda de teorías avaladas por datos no ha hecho más que empezar. Esta afirmación está hecha en los años 90, ¿no? Sintetiza, la he traído a colación porque sintetiza dos parámetros que yo quiero combinar a lo largo de mi exposición. La búsqueda de datos, las teorías que deben ser puestas a prueba con esos datos. Los dos pies con los que avanza la investigación sociológica, en mi opinión y en la de muchos. ¿De dónde venimos? Esta es la fase de recapitulación que quería hacer. Creo que es conveniente recordar que el origen estuvo, entre otras muchas cosas, porque el juez Holmes estaba antes, y si nos ponemos arqueológicos, Galileo decía, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, ¿no? Pero el precedente más reciente de importancia es el conocido como Social Indicators Movement de los años 70 del siglo XX. ¿Por qué surgió aquello? Fue un movimiento, en cierta forma, reactivo al uso de indicadores en el ámbito económico. Y otras ciencias sociales dijeron, esto no debe ser solo patrimonio de la economía, sino de otras ciencias. Pero aquí quiero utilizar un ejemplo que me va a servir un poco de patrón, de guía de la exposición. ¿Por qué el ejemplo de la ciencia económica se intentó trasladar al resto de las ciencias sociales? Porque, y en este ejemplo funciona, porque, y hablo ya de indicadores en concreto, un indicador es un método que nos permite hacer visible un proceso social que de otra manera no sería directamente perceptible. Ejemplo, el ejemplo que quiero utilizar de guía, la inflación. A lo largo de la historia, todos los seres humanos han experimentado las fluctuaciones de precios y las han sufrido, pero no existía una metodología que objetivase las variaciones de precios de una manera común para todos los que las sufrían. La ciencia económica dijo, bien, vamos a traducir este fenómeno difuso de las variaciones de precios a un indicador, que llamaremos inflación, con todas las discusiones metodológicas que sigue habiendo acerca del diseño de la inflación. Bien. A partir de que la inflación es un indicador que se publica en la prensa, que tiene una publicación oficial, ¿no?, por parte de los centros estadísticos de cada estado, y que eso tiene reflejo en la prensa, el fenómeno se hace visible. ¿Por qué? Porque todos podíamos tener la percepción de que está subiendo
la leche, el queso, tal, pero nosotros no estamos comprando todos los productos en todos los puntos de venta del país y, por tanto, nadie ve todo el fenómeno. Yo no puedo generalizar a partir de mi experiencia individual porque yo no estoy comprando en otros lugares y, sobre todo, yo puedo saber cuánto sube el periódico, el autobús o la leche, pero yo no estoy comprando materias primas en los mercados internacionales, que también tienen variaciones de precios importantes. Entonces, bien, diseñemos una metodología que haga visible esto. Esta sensación difusa que tenemos de que los precios han subido, pero yo no sé cómo estarán en otras regiones. Bueno, ahora tenemos una forma de medirlo y esto es objetivable, ¿eh? Hace visibles procesos sociales. Segundo, permite evaluar políticas públicas. Ciertas políticas tienen efectos inflacionarios y ahora los podemos medir. Y tercero, nos permite comprender el fenómeno, el problema económico de la inflación. Una tesis como la de Friedman, por más que haya desacuerdo al respecto, pero la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ha conducido a que las políticas públicas en relación con la inflación se fundamenten sobre todo en política monetaria y los bancos centrales de los estados, a partir de que se conoce cómo evolucionan estos problemas, desarrollan políticas específicas. Bien, estos tres aspectos que hacen interesante el uso de un indicador como la inflación son generalizables a otros indicadores. Visibilizar socialmente los problemas, evaluar las políticas públicas y comprender procesos sociales. Y son tres dimensiones interrelacionadas. Yo puedo juzgar la calidad de mi gobierno si la inflación no se detiene. Y, por tanto, los ciudadanos, ahora que tienen una cifra, pueden criticar con mayor conocimiento de causa. Pero, al mismo tiempo, en la medida en que la ciencia económica ha estudiado más fenómenos de inflación e hiperinflación, puede abordar políticas públicas más inteligentes. Entonces, la investigación, digamos, la modelización acerca de cuáles son los procesos típicos de inflación repercute en las políticas públicas, mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Las tres dimensiones, visibilidad, evaluación de políticas públicas, desarrollo de análisis en teoría económica de qué es la inflación, van conjuntas. Bien, esto, cómo funciona, como es operativo en el ámbito económico, el movimiento de los indicadores sociales dice, ¿por qué no tratamos de diseñar indicadores equivalentes en otros procesos sociales? Y, por tanto, vamos a aplicar metodologías de este estilo a otros procesos, no solamente económicos, incluyendo aquí los derechos humanos. Y a partir de ahí empiezan, el movimiento de los indicadores sociales empieza en los años 70, en los años 90 Claude ya está diciendo, es prometedor avanzar en esta línea de entender, tener buenas teorías acerca de cómo funcionan los derechos humanos y evaluaciones cuantitativas, ¿no? Bien, pero el traslado de metodologías de indicadores desde el ámbito de una ciencia social que es la economía a otras, en el caso de los derechos plantea una primera objeción que ahora simplemente voy a señalar, analizaré más adelante, y es que el derecho es una ciencia social normativa, no descriptiva. Y, por tanto, el uso de indicadores en relación con normas plantea ciertas interrogantes metodológicas. Bien, podríamos decir, entonces, de esos orígenes venimos, Claude estaba señalando ese objetivo, a día de hoy, ¿en qué hemos avanzado? Hemos avanzado, en mi opinión, en los dos primeros efectos del uso de indicadores, la visibilización y la evaluación de políticas públicas. Una parte muy importante de las ponencias hasta ahora han ido en la dirección de evaluación de políticas públicas. En mi opinión, el déficit está en la tercera pata, que los indicadores nos sirvan para comprender en profundidad cómo funcionan los derechos humanos. Es decir, ¿por qué en ciertos lugares del planeta son más efectivos los derechos humanos que en otros? No desde el punto de vista de qué tal lo hace el Estado respectivo, porque eso es una perspectiva que yo creo poco fructífera, sino nosotros
reflexionando más a pie de calle y aprovechando precisamente el motivo del día, ¿no? Supongo que aquí el que más y el que menos a su abuela le escuchó decir que es normal que la mujer tenga este papel o este otro. Es decir, no es que el Estado no esté promoviendo, es que le parece aceptable, igual que le parecía aceptable la esclavitud a los griegos, ¿eh? Entonces, no es un problema de qué está haciendo el gobierno, sino por qué sociológicamente hay determinados contextos sociales en que la gente admite la esclavitud, admite la tortura o admite la desigualdad de la mujer. Y la primera pregunta no es qué hace el Estado respectivo, sino qué factores sociales hacen que la gente llegue a considerar inaceptable la desigualdad de la mujer o la tortura. Y esa pregunta, ese es lo que tenemos que pedirle también a los indicadores, es decir, que nos ofrezcan un modelo sociológico de por qué en algunos lugares parece aceptable una cosa y en otros no. Que creo que es el reto que está quedando un poco por realizar, ¿no? Digamos, si hemos arrancado de ver lo que en la ciencia económica ha sido útil y parte de la ciencia económica utiliza indicadores para entender procesos sociales complejos, ¿por qué nosotros esa dimensión la hemos ido dejando un poco de lado? Bien, a partir de este momento, por ejemplo, quería poner un ejemplo a lo mejor muy elemental, pero es una curiosidad casi. Les invito a que lean la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano y que busquen dónde está proclamado el derecho a la vida, que no está. Uno dice, ¿cómo es posible que los revolucionarios franceses no considerasen que el derecho a la vida forma parte de los derechos humanos? Pues porque están haciendo una revolución y están matando gente. No solo haciendo una revolución, sino que el absolutismo durante años intentó acabar con la revolución y, bueno, era una guerra civil aquello. Por tanto, claro, ¿cómo alguien que está haciendo una revolución y matando gente proclama el derecho a la vida? Entonces, hay ciertas cosas que nos parecen obvias en determinados momentos y otros no. Y pensemos hasta este punto, que los que están haciendo la Declaración de Derechos Humanos en Francia en 1789 no vieron la necesidad de incluir el derecho a la vida. Bien, a partir de aquí llegamos a una disyuntiva. Los indicadores sirven para visibilizar y para evaluar políticas públicas y para entender los procesos sociales que conducen a la efectividad de los derechos humanos. Sobre los dos primeros se ha hablado y se hablará suficientemente. Me voy a centrar más en el segundo porque no se puede abarcar todo. Esto no es ninguna priorización ni nada. Simplemente como creo que es un pequeño déficit en la investigación en derechos humanos, me voy a ocupar ahora. No pretendo ponerme a salvaguardia de críticas futuras en el sentido de no tiene en cuenta los avances, tal. No, digo, declaro ya oficialmente que reconozco todo este esfuerzo, pero me voy a centrar en esta segunda dimensión. Bien, ¿cuáles son las causas de que no se avance tanto en ese aspecto? En mi opinión, hay dos. La primera es una cierta indefinición del campo de trabajo. Un economista es alguien que estudia economía, que publica en revistas de economía, lee revistas de economía, y todos los que están ahí tienen un background común, ¿no? Saben de lo que están hablando y entienden lo que se comunican entre ellos. Pero en el terreno de los indicadores, yo leo artículos de investigación escritos por politólogos que hacen procesos electorales comparados, expertos en estadística que hacen análisis, desarrollan metodologías de análisis de covarianza, por ejemplo. Hay juristas, hay sociólogos y no llega a haber todavía una base común. Cada cual dirá, yo soy un jurista que estudia esto, yo soy alguien de estadística. ¿Y cuál es el campo que tenemos en común? Yo creo que los presupuestos metodológicos y de definición del objeto de análisis aquí pertenecen al campo de la sociología jurídica y, por tanto, sería necesario partir de conceptos básicos de la sociología jurídica para uso común. Por ejemplo,
todos los estudios de Geiger en su momento sobre eficacia normativa y cómo evaluar eficacia de normas deberían ser un precedente que todos usemos en común. Pero hay muchos juristas que no han oído hablar en su vida de esto o muchos expertos en estadística que tampoco. Entonces, falta todavía una cierta tradición de trabajo en común para que los conceptos que todos utilizamos estén sustentados en una buena reflexión metodológica y sean de uso común ya sin discusión. Entonces, deberíamos identificar nuestro campo de trabajo como sociología jurídica de los derechos humanos. Segunda razón del problema es, y aquí voy al núcleo de la cuestión, el problema de la definición. Siguiente diapositiva, por favor. Hay una serie de criterios estadísticos de fiabilidad de la investigación con indicadores que la lista está ahí expuesta, ¿no? No quiero detenerme excesivamente porque esto nos conduciría a mucho debate metodológico, y hay muchas cosas ya muy superadas. Esto hemos hablado sobre problemas de agregación, ¿no? Porque hacer un ranking de países es un error porque estamos mezclando el derecho a no sufrir torturas con el derecho a las vacaciones pagadas. Y cómo metemos en una misma media cuestiones cualitativamente tan diferentes. Entonces, los criterios de agregación tienen que estar muy bien definidos y hay que desagregar los datos, porque si no, nos conducen a conclusiones muy equívocas. Entonces, la agregación es uno de los problemas, la validación, ¿no? Pero el primero de todos es el de la definición, y aquí no es solo mi opinión, es la opinión ya que tiene una cierta historia y unos cuantos autores que han insistido en esto. La falla fundamental de los indicadores es el primer paso, que es la definición. ¿Qué estamos midiendo? Y aquí vuelvo sobre lo que decía antes. Tomar el ejemplo de la ciencia económica y traspasarlo a otras ciencias sociales, en el caso del derecho, plantea el problema de que el derecho es una ciencia social normativa, no descriptiva. Y, por tanto, aquí fácilmente nos reorientamos a la perspectiva de si yo tengo este derecho, ¿por qué no se cumple y quién tiene la culpa? ¿No? Vuelvo al paralelismo de la inflación. Durante mucho tiempo los gobiernos no sabían gestionar la inflación y entonces se endeudaban, emitían papel moneda, lo cual no hacía más que agravar el problema, hasta que empezó a gestionarse un poco más inteligentemente esto. Pero hoy en día todavía hay quien resuelve el problema buscando al culpable, ¿no? Está pasando en Venezuela, por ejemplo, ahora, ¿no? Los que suban los precios serán vigilados y castigados y tal, como si la subida de precios hay que buscar un culpable para echarle la culpa. No, mire, entienda usted cómo funcionan los problemas de inflación y aborde cómo se resuelve esto estructuralmente desde diferentes tipos de políticas públicas. No busque la culpa, no es si hay una norma y no se ha cumplido quién es el culpable, sino cómo creamos las condiciones sociales en que los precios fluctúen dentro de unos márgenes admisibles, que es distinto. Y en indicadores de derechos humanos tendemos inmediatamente a preguntarnos ¿qué hace el Estado? ¿No? Y por tanto pensamos, el objeto de un indicador es valorar si este Estado está cumpliendo con sus obligaciones o no en este terreno. Me parece que intuitivamente es muy lógico dirigirse a esa perspectiva, pero creo que no es acertado. Y quiero poner una serie de ejemplos al respecto. Si yo quiero tratar el problema del derecho de asilo y refugio desde un punto de vista internacional, en mi opinión, lo que hay que plantearse es toda persona que sufre persecución tiene derecho, ¿no?, a solicitar asilo. El problema está en que los Estados no tienen una obligación correlativa de dárselo. Tienen sus procedimientos que no son iguales, además, unos a otros, y, por tanto, hay un salto entre la definición de la Declaración de Derechos del derecho de asilo y refugio y la obligación de los Estados. Claro, primera dimensión, visibilización.
En Europa hay una cantidad de artículos en la prensa que se llaman la crisis de los refugiados, porque de pronto han empezado a llegar a las puertas de la Unión Europea refugiados sirios. Uno dice, bueno, Pakistán tiene un problema 50 veces mayor de refugiados desde hace muchísimos más años y nadie ha hablado de la crisis de los refugiados. Estados centroafricanos, donde ha habido guerras y tal, los refugiados van al país vecino habitualmente y tienen un problema enorme del cual los europeos no tienen conciencia. De pronto se despierta la alarma porque vienen a Europa y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no, oiga, objetivar el problema de los refugiados es que la opinión pública sea consciente de que la minoría de los refugiados van a Europa. La mayor parte son desplazados internos dentro de sus propios estados o van al país vecino que apenas tiene recursos para gestionar el problema. Entonces, lo primero, objetivar el problema. Y segundo, un indicador puede decir, miren, estos son los conflictos que hay en el mundo hoy. Aquí hay gente que sufre persecución. Por tanto, estos son los titulares del derecho y se puede cuantificar. Y esta gente tiene derecho a asilo y refugio. Bien, por tanto, si son tantos, podemos hacer un indicador bastante elemental. Es decir, miren, repartiéndolo por territorios, tocarían a tanto, ponderado a lo mejor con el nivel de renta, porque no podemos exigir la misma obligación a un país con una renta alta que una baja en cuanto a acoger refugiados. Y podemos decir, miren, esto es la visibilización del problema. A usted hacer frente a sus obligaciones internacionales le llevaré esto y no lo está haciendo. Pero la primera dimensión es los seres humanos en el mundo. ¿Quiénes son los titulares en el mundo del derecho de asilo y refugio? ¿Y dónde están y cómo los catalogamos? Solo después nos preguntaremos qué deberían hacer los Estados. Pero el primer abordaje es este, porque evidentemente un Estado no reconoce el derecho de asilo y refugio a sus propios ciudadanos. ¿Qué ocurre en el caso de los derechos de participación política de un Estado en el cual las elecciones son truncadas por la agencia de inteligencia de otro país, ¿no? Claro, yo le estoy exigiendo, yo digo, voy a valorar la política de derechos humanos de este gobierno cuando el golpe de Estado ha sido fraguado en otro lugar, ¿no? Claro, no pensamos, este derecho garantiza los derechos humanos a sus ciudadanos, pero se los viola a otros por esta vía. Entonces, esto ya no entra en las catalogaciones de obligaciones, responsabilidad de los Estados. Tercero, el derecho al medio ambiente, ¿no? El derecho al medio ambiente en parte depende del Estado, pero el cambio climático se está gestionando no precisamente porque un Estado haga una cosa u otra, es un problema global. La contaminación va de un lugar a otro, o llueve más o llueve menos, de forma global. Por tanto, antes que pensar en responsabilidades de Estados, tenemos que pensar en los seres humanos en su conjunto, titulares del derecho, a qué situaciones se enfrentan. Cuarto, violación de derechos humanos por multinacionales. Canadá suele salir en el índice de desarrollo humano en posiciones siempre muy altas, pero las empresas extractivas más implicadas en violaciones de derechos, sobre todo por acaparamiento de tierras, suelen ser canadienses, cosa que la opinión pública tampoco conoce tanto. ¿Dónde colocamos la responsabilidad de los Estados cuando es una multinacional la que está violando los derechos? Por cierto que ahora se ha desarrollado un indicador por una organización alemana de responsabilidad de los Estados de multinacionales. Y hay demandas contra multinacionales por esto. Algunas están siguiendo una evolución bastante interesante que Estados Unidos, al amparo de una ley que fue diseñada mucho tiempo atrás y para otro fin, pero que algunas organizaciones defensoras de derechos humanos han visto la vía. Por ejemplo, Cisco Systems y Yahoo colaboran con el gobierno chino en la censura y han sido demandadas por eso ante tribunales de Estados Unidos. La Corte Suprema está admitiendo o inadmitiendo algunas de estas demandas, que puede sentar un precedente, pero evidentemente es porque es el instrumento que tenemos ahora a mano. En realidad, el problema de las multinacionales es que actúan a escala global y, por tanto, buscar la responsabilidad de un Estado o de otro aquí no tendría demasiado sentido. Y quinto y último, la cooperación al desarrollo. Hay unos cuantos países que vinculan
las decisiones de asignación de ayuda al desarrollo al nivel de respeto de los derechos humanos en el país receptor de la ayuda. Aunque esto luego se tergiversa mucho, ¿no? Porque más responde a los intereses de política exterior que a esto, pero oficialmente es así. En Estados Unidos esto es así por ley, aunque luego tiene sus problemas de aplicación. La Unión Europea tiene normas que regulan los tratados comerciales que no se pueden tener con países donde haya violación sistemática de derechos humanos. Bien, aquí estamos hablando de por qué yo estoy importando bienes de este país o de este otro en función de derechos humanos, y no es, por tanto, ni mi Estado ni aquel, sino las relaciones entre ambos lo que estamos hablando. Por tanto, solo evaluar cómo mi Estado regula los derechos humanos de sus ciudadanos, aquí sería una perspectiva muy corta. Así que hay una serie de problemas que se quedan fuera si el punto de vista es ¿qué hace el Estado con sus ciudadanos en materia de derechos humanos? Bien, ¿por qué tendemos a pensar de esta manera? Yo digo esto de una manera un tanto radical por llamar la atención, aunque no es lo que creo realmente, ¿no? Pero si nosotros hablamos de derechos en el sentido estricto de la palabra, hablamos de una acción que yo puedo ejercer ante un tribunal y que el tribunal me garantice el cumplimiento de este derecho o no. Seamos radicales. ¿Los seres humanos, todos por igual, podemos acudir a un tribunal que nos garantice nuestros derechos humanos? No. Algunos, que somos ciudadanos de estados que han ratificado el Tratado de Roma en relación con el Tribunal Penal Internacional, podemos, en casos de genocidio, etcétera, estar bajo la jurisdicción de ese tribunal. Pero hay otras muchas cosas en que lo que tenemos es los comités de Naciones Unidas, hay peticiones individuales, lo ha explicado antes el profesor Chacón, es interesante, pero eso no es estrictamente una supervisión judicial de un asunto, es otro tipo de cosa. Si hablamos de cumplimiento de un derecho, el método para evaluar si se cumple un derecho o no es el método jurídico. La correspondencia entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en los hechos es el papel de los jueces. Entonces, el juez dice, en este caso, estos hechos se califican como delito de tal y tienen esta pena aparejada, ¿verdad? Como no tenemos un tribunal que nos garantice a todos los seres humanos por igual todos los derechos humanos, cargamos a los indicadores un papel supletorio erróneamente, porque no pueden cumplir esa función. Y entonces estamos intentando utilizar indicadores para ver si quién es culpable de qué responsabilidad tiene, etc. Y creo que el objetivo último sería no tener que usar indicadores, sino tener tribunales competentes que tuviesen fuerza coactiva para imponer los derechos. Lo que pasa es que eso estamos lejos todavía de conseguirlo, salvo en cuestiones particulares, a nivel internacional, quiero decir. En el sistema de derechos fundamentales de un país, a nivel interno constitucional, es otra cosa. Pero yo no tengo los mismos derechos que tiene alguien de Corea del Norte, es bastante obvio. Él no puede acudir a los mismos tribunales que yo para que se le garanticen los mismos derechos que a mí. Es una cosa bastante objetiva. Si el día de mañana lo conseguimos, bienvenido será. Y utilizaremos metodología jurídica para ver cómo se evalúa la correspondencia entre obligaciones, normas y hechos y el comportamiento real. Pero como no lo tenemos, no es bueno intentar suplirlo con indicadores. Los indicadores pueden tener un papel, pero limitado. Bien. Lo que sí nos pueden ayudar, y es la parte que yo veo de déficit, es a entender de qué dependen, como decía antes, mejor o peor en unos sitios o en otros, los derechos humanos. Y voy a poner algunos ejemplos de investigaciones que creo que pueden ser ilustrativas para bien y para mal de lo que quiero decir. Hay un artículo de... es una lista de autores larga, la verdad es que... y el artículo no es tan largo, no sé qué parte ha hecho cada uno, pero se llama, traducido, Desarrollo, Dependencia y Presión Poblacional y Derechos Humanos. La prueba transnacional, ¿no? Ellos han utilizado una serie de variables
para medir nivel de dependencia externa de la economía, medido a través de las inversiones externas, nivel de desarrollo interno con recursos propios del país, nivel de presión demográfica y luego una serie de variables menores como la proporción entre los protestantes que hay en el país y otras religiones. No sé a qué viene, francamente. Y tratan de demostrar con eso que los derechos humanos funcionan mejor o peor en función de esto. Esto es un artículo escrito por unos economistas que solo controlan sus pequeños parámetros económicos y a través de un análisis estadístico de covarianza pretenden haber demostrado algo. Tienen un sustento teórico para explicar cómo funcionan los derechos humanos espantosamente pobre, ¿no? Digamos, no se sostiene su investigación. Pero hay otras hechas con más conocimiento de causa. Por ejemplo, esta es relativamente bastante conocida, ¿no? A partir del indicador de Charles-Humana, hicieron una revisión Gupta, Jungmann y Schmidt en un análisis de regresión estadística en el que se planteaban, digamos, de los 40 ítems que componían el indicador de Humana, los análisis de regresión estadística permiten ver cuáles son las variables que tienen covarianzas mayores entre ellas, ¿no? Entonces decían, bueno, aquellas variables que más inciden en la variación de todas las demás coinciden con lo que llamamos el núcleo duro de los derechos humanos, ¿no? Desapariciones forzosas, torturas, homicidios, etc. Entonces, ellos decían, ¿por qué Charles-Humana en los 40 ítems de su cuestionario solo le asigna un peso relativamente menor a esto y, sin embargo, reserva tantas cuestiones para valorar la libertad de prensa? El argumento de Charles-Humana era, mi indicador está bien hecho porque está tomado directamente de las normas internacionales de derechos humanos. Y este es el error conceptual. Estamos construyendo indicadores bajo la lógica de cumplimiento e incumplimiento de las normas, no bajo la lógica de describir procesos sociales, que es distinto. Entonces, yo tomo, y se le acusó a Humana que, por ejemplo, el derecho a que todos se beneficien de la investigación científica y técnica utilizó como indicador el uso de píldoras anticonceptivas. Y dice, bueno, ¿por qué precisamente eso lo utiliza usted de indicador de ese derecho, ¿no? O sea, tenía cosas discutibles. Pero en cualquier caso, de los 40 ítems, 7 están relacionados de una manera o de otra con libertad de prensa y no incluye derechos económicos, sociales y culturales. Oiga, pretender que hay una traducción directa de normas a hechos a través, simplemente por establecer un paralelismo lineal entre los ítems de su cuestionario y artículos de las normas internacionales de derechos humanos, no ha resuelto el problema de definición, que es en lo que quiero insistir. Usted tiene que explicar cómo identifica qué tipo de proceso social quiere evaluar y el proceso mediante el cual la efectividad de los derechos humanos mejora. Y no tanto si se cumple o no se cumple una norma, porque eso sería más bien el papel que tendría un juez utilizando metodología jurídica. Entonces hay un equívoco del objetivo. Bien, Gupta, Jungmann y Schmidt simplemente utilizaban las conclusiones de su investigación como para decir, cuando se definen indicadores, la asignación, digamos, la decisión de qué ítems van a componer el índice completo no debe estar reservada al azar, sino que debemos examinar los procesos típicos en que los derechos humanos llegan a ser efectivos y de ahí extraer conclusiones para definir qué ítems son más importantes que otros. Y, por tanto, el núcleo duro de los derechos humanos debe tener más peso que la libertad de prensa, por lógica. Porque en la historia de los derechos humanos, esto han sido conquistas que precedían a la libertad de prensa y que tienen un papel mucho más importante. Entonces, primero descríbame usted cuál es el modelo de desarrollo de los derechos humanos y no intente simplemente establecer correspondencias con normas internacionales en plan lineal, como decía. Hay otras dos investigaciones
que aún me parecen mejor para ilustrar cómo los indicadores pueden servirnos para entender cómo funcionan los derechos humanos. Una es de Sira Arad, que ya cierto tiempo es una investigadora turca, eligió una serie de países en desarrollo porque en estadística los países que están en una distribución, aquellos que están en el punto más alto y en el punto más bajo, lógicamente no van a tener variaciones muy grandes. El que ya está muy bien no va a poder mejorar mucho, ni el que está muy mal va a poder empeorar mucho. Donde se dan fluctuaciones más relevantes es en los que están en medio. Entonces eligió un conjunto de países en desarrollo, más o menos en la franja intermedia de desarrollo, y estudió violaciones de derechos civiles y políticos y los correlacionó con una lista de variables, como distribución étnica de la población, diversidad religiosa, papel político de los militares en la Constitución, antecedentes de colonialismo, ¿no? Es una lista amplia. Bien. E hizo un análisis de regresión a partir de todas estas variables y encontró que el factor más decisivo a la hora de explicar las fases de crisis de los derechos civiles y políticos era el coeficiente Gini, que mide la disparidad en la distribución de la renta. Su conclusión es, frente al argumento habitual de muchos, no solo responsables públicos, a veces también investigadores, lamentablemente, de derechos humanos, de que los derechos humanos son los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales son una especie de plus que los estados si quieren asumen y si no, no. Dice, bien, descuide usted los derechos económicos, sociales y culturales y arrastra detrás de ellos la crisis de los derechos civiles y políticos. O sea, son indivisibles. Pero esto lo demostró estadísticamente. Por tanto, la eficacia de los derechos humanos va ligada a la paridad en la distribución de la renta. Esa investigación se puede proseguir. O sea, si queremos saber, estudiando ciclos históricos relativamente largos, podemos profundizar en el conocimiento de cómo incide la desigualdad de la renta en la eficacia de los derechos humanos, ¿no? Ella fue pionera, pero es una línea que se puede seguir. Otra. John Bolay Bennett construyó un indicador muy sencillo, pero bastante ilustrativo. Hay tres índices aquí. Él los denominó índice de derechos de los ciudadanos, índice de obligaciones de los ciudadanos e índice de jurisdicción estatal. Y analizó las constituciones vigentes en el mundo entre 1870 y 1970. Y dijo, de cada constitución, qué derechos se reconoce a los ciudadanos, ¿no? Hay una lista de posibles derechos. En 1870 la libertad sindical o tal, pues esto no existía, evidentemente, aparecen después. Entonces él va señalando cuándo aparecen, por tanto, cómo las constituciones amplían el catálogo de derechos y con qué ritmo cada una. El índice de obligaciones de los ciudadanos estadísticamente encontró que era menos interesante, por tanto no me voy a centrar en él, simplemente dice pues, la obligación de llevar un documento nacional de identidad, cumplir el servicio militar, pagar impuestos, este tipo de cosas. Y tercero, el índice de jurisdicción estatal, que es aquellas áreas de la vida social que la Constitución pone bajo control de la autoridad estatal, de todo tipo, pesos y medidas, puertos y aeropuertos, emisión de monedas, sellos, policía, ejército. Él catalogó una lista de 72 posibles áreas de la vida social sobre las que el Gobierno en la Constitución se declara competente para ejercer el control y que es también una lista que, analizando las constituciones vigentes en el mundo, se va ampliando. Bien, el índice de derechos de los ciudadanos y el índice de jurisdicción estatal avanzan en paralelo. En aquellos países donde se producen fases de mayor expansión de la jurisdicción estatal, crece a la vez el índice de derechos de los ciudadanos y viceversa. ¿Qué conclusión extrajo Bolay Bennett? Dice, los derechos humanos son descritos por la doctrina tradicional como los límites que las personas tenemos frente al poder del Estado. Y dice, bueno, más bien es al revés. Los derechos humanos históricamente han funcionado como la justificación que el Estado hace para poder controlar más la vida de los ciudadanos.
Es decir, se siente más obligado a reconocer derechos cuanto más va a controlar la vida de las personas. Por tanto, el desarrollo y la expansión de la administración pública está muy ligado al reconocimiento de derechos. Es una variable que probablemente no tengamos muy presente a la hora de cuando hablamos de indicadores de derechos humanos, pero él destacó la importancia de... Este tipo de investigaciones nos permiten entender, por medio de indicadores, cómo se han ido desarrollando sociológicamente los derechos humanos y se utilizan como justificación del poder y en otros sitios no. La monarquía de Bután no argumenta su poder en este sentido, ¿no? Entonces, si nosotros queremos salir de la lógica cumplimiento-incumplimiento de normas e ir más bien a una lógica de comprender los procesos sociales mediante los que funcionan los derechos humanos, en mi opinión hay 3 líneas fundamentales que tenemos que seguir, que son monopolio de la violencia legítima, seguridad jurídica y racionalidad de la administración pública. El monopolio de la violencia legítima, esto no es ningún invento mío, esto es digamos, un lugar común de la ciencia política y la sociología desde hace tiempo y en particular desde Max Weber, ¿no? Es una ficción pensar qué está haciendo Somalia en materia de derechos humanos. Somalia es un no Estado, es un Estado fallido, por tanto no puede hacer nada, no existe. Somalia debe ser descrita como un territorio donde hay grupos armados rivales y nada más que eso. Por tanto, cuando se dice, ¿se va a negociar con el gobierno de Somalia? No, se va a negociar con el grupo armado que controla la ciudad que fue la capital de Somalia, pero es una ficción. Entonces, hay un indicador de estados fallidos. Podemos decir, vamos a dividir el mundo en aquellos lugares donde no hay Estado y, por tanto, porque no hay monopolio de la violencia legítima y, por tanto, donde no debemos ni empezar a preguntar este tipo de cosas, ¿no? Segundo, ¿dónde hay conflictos permanentes? Aquí hay también trabajo avanzado. Hay trabajo muy bueno, en mi opinión, de un grupo de la Universidad de Virginia que son 2 líneas de investigación: genocidios y politicidios desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y minorías en riesgo. Ellos tratan de identificar todos los grupos víctimas de violencia por motivos políticos o étnicos y lo catalogan, o sea, grupos de 10.000 personas al menos, porque si no sería inabarcable, y en qué consiste sufrir violencia, cuántos episodios de violencia se han producido, etc. Entonces nosotros podemos decir, no preguntemos por los estados, las personas que hay en el mundo, quiénes sufren, quiénes no tienen garantizado un sistema estable donde no exista la violencia, lo que se llama el monopolio de la violencia legítima. Y por tanto, ¿qué pasos son necesarios para la resolución de conflictos y empezar a avanzar a un Estado de Derecho donde ellos puedan acudir a un tribunal a resolver esos problemas y no a las armas? Entonces, hay trabajo ya hecho, podemos utilizarlo como base de un indicador. Segundo, seguridad jurídica. Si estamos hablando de derechos, los derechos son algo que se reivindican de un tribunal. Pero si los jueces son designados por motivos políticos y cesados por motivos políticos, si la formación para llegar a juez es muy deficiente, etcétera, entonces es que no va a haber ocasión de que haya seguridad jurídica. Y esto es un prerequisito, sin el cual no hay nada que hablar. Y hay muchos lugares del mundo donde esto no se da. No tenemos que pensar en estados, tenemos que tener... Quiero citar un ejemplo, aunque me queden 3 minutos. No sé si hace ya algunos años, pero puede que haya aquí quien lo recuerde, hubo una movilización de Amnistía Internacional contra las lapidaciones de tribunales islámicos en el norte de Nigeria. Absolutamente lógica la movilización de Amnistía Internacional, y no pretendo yo firmé, digamos, no pretendo criticarlo. Pero, ¿qué es lo que se visibilizó? Se quiere lapidar a una mujer por adulterio, por tal. Bien, ¿qué es lo que no se vio? Nigeria tiene un sistema judicial heredado del colonialismo británico hipercentralizado y carísimo. Por tanto, la gente no tiene acceso a la justicia. El gobierno nigeriano, para tratar de resolver el problema, dijo: vamos a admitir un sistema de resolución de conflictos tradicional allí donde el Estado no puede llegar, para que por lo menos haya algo. Y por tanto se admitieron sistemas judiciales tradicionales, tribales en muchos casos, que en algunas comunidades de creencia islámica instituyeron al Qadí, el juez tradicional islámico, y si coincidía que era un juez así, ordenaba la lapidación.
se acabó con aquello porque llamó la atención de la opinión pública las lapidaciones, pero dejamos sin acceso a la justicia a miles y miles de personas. Entonces, en el análisis a largo plazo tenemos que pensarnos, ¿qué acceso a la justicia tiene la gente? ¿Qué información sobre sus derechos? ¿No? O sea, digamos, el fundamento básico de la seguridad jurídica. Y tercero, la racionalidad de la Administración. Esto no tengo tiempo de extenderme, pero no existe la igualdad de derechos sin una Administración pública. Hemos salido del sistema feudal, digamos, Tocqueville lo dice, ¿no? Los franceses empezaron a creer en la igualdad de derechos cuando la monarquía absoluta instituyó un sistema de funcionarios en lugar de la administración nobiliaria. Entonces, los franceses por primera vez empezaron a ver que eran gobernados por un sistema uniforme de normas, aplicado uniformemente por unos funcionarios que no tenían el cargo por haber nacido hijos de, sino por una cualificación profesional. Y, por tanto, ante un sistema así somos iguales. Por tanto, está muy vinculado el tipo de desarrollo de la administración pública y también los vicios de una mala organización de la administración pública con el derecho a la igualdad. En mi opinión, los indicadores deben evaluar políticas públicas, deben hacer visibles los problemas, pero también deben explicarnos en profundidad cómo funcionan los derechos humanos, cómo están correlacionados con este tipo de factores sociales. Y en ese sentido, me parece que es la línea más descuidada hasta ahora de la investigación, en lo otro se ha avanzado mucho y creo que es necesario también prestar atención a esos factores. Bien, con esto concluyo, pero quiero aprovechar la ocasión para decir una cosa. Como decía al principio, el hecho de que nos encontremos investigadores de habla hispana en el ámbito de los indicadores de derechos humanos, a mí me parece maravilloso. Hay una organización, un poco discontinua, pero de habla inglesa, que reúne más o menos a todos los que trabajan en este campo y creo que no estaría de más, ahora que estamos aquí, que nos planteemos coordinarnos de alguna manera. No sé si hacer alguna asociación. Tal. Agradecemos a la comisión que nos invite, pero no podemos depender de que sigan haciendo congresos para estar en contacto. O sea, tratemos de trabajar en red. Los indicadores no son obra de uno solo. Necesitamos sinergias y, por tanto, yo por favor pido, los que estamos interesados en esto, aprovechemos esta ocasión para trabar lazos y crear redes. Eso es todo. Muchas gracias.